Muy buenos días para todas y todos. Reciban una cordial bienvenida al Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que hoy es escenario del evento de lanzamiento del capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2023-2024. A continuación se dirige a ustedes Jorge Torres, coordinador de cooperación multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien ofrece un saludo de apertura a este evento. Muy buenos días, señora Mireya Villar Fournier, coordinadora residente de la ONU en Colombia, señora Mimi Girard, representante de ACNUR, señor Fernando Medina, jefe de misión de la OIM, doctor Fernando García, director general de Migración Colombia, señora Angelina Sen, coordinadora de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, señor José Luis Barreiro, coordinador del Foro de ONGs, funcionarios del Gobierno de Colombia, miembros del GIFEM, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. En primera instancia, en nombre de la viceministra Laura Gil, les pido excusas por un tema personal, está un poquito demorada en llegar, pero nos estará acompañando a la brevedad para dar las palabras del Gobierno de Colombia para esta sesión de apertura. Les agradecemos mucho su participación en este evento del día de hoy. Para Colombia es de suma importancia contar con el esfuerzo coordinado que los socios que conforman el GIFEM en la respuesta a los flujos migratorios mixtos desde Venezuela en apoyo a las acciones que desarrolla el gobierno colombiano. Estamos convencidos que fortalecer el nexo entre la atención humanitaria y el desarrollo mediante la integración socioeconómica de las personas migrantes sin descuidar sus necesidades humanitarias, es un importante paso que debemos seguir fortaleciendo. A lo largo de los últimos años, Colombia ha actuado con la convicción que atender a la población migrante y tratar a los migrantes como nuestros hermanos y hermanas es el único camino para proteger a una población que en su mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad. Pero también ha actuado entendiendo que los flujos migratorios mixtos son cambiantes y que hay que ser lo suficientemente flexibles para poder responder de la mejor manera a cada una de las etapas del proceso migratorio. Esta flexibilidad se ha traducido no solo en cambios de foco, sino en cambios institucionales que responden a cada una de las particularidades de las dinámicas migratorias. Es por ello que estamos plenamente convencidos que lograr una planeación multianual, como lo es este plan capítulo de Colombia que lanzamos el día de hoy, en donde la integración socioeconómica de los migrantes y sus comunidades de acogida están al frente de los esfuerzos y nos va a permitir mejorar las condiciones de vida tanto de los migrantes venezolanos como de los mismos colombianos. Quisiera señalar que parte del éxito de la respuesta del gobierno colombiano ha sido gracias a la acción coordinada entre instituciones de gobierno y los diferentes actores socios que han hecho parte de estos planes regionales en años anteriores y que sin duda estos próximos años no serán diferentes. Muchas gracias. Señor coordinador, muchas gracias. A continuación damos la palabra a la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia, la señora Mireya Villar. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco de antemano que tomen su tiempo para participar hoy de este importante lanzamiento del Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela 2023-2024. Mis saludos a los representantes de Cancillería, de Migración Colombia, de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, a los liderazgos de ACNUR y de OIM y a través de ellos al resto de los miembros del GIFEM y a los representantes de la sociedad civil, de la comunidad internacional, a los donantes que apoyan nuestro trabajo y a los mismos representantes de las comunidades migrantes y refugiados a quienes estamos sirviendo. Quisiera empezar por agradecer al Gobierno y en especial a la Cancillería y a Migración Colombia por el compromiso que tienen en seguir avanzando en esta agenda de movilidad humana. Hemos oído ya en varios espacios a la viceministra de Relaciones Exteriores en foros regionales y globales destacando la importancia que da el Gobierno a esta agenda y abogando siempre por un enfoque de corresponsabilidad alineado con los derechos fundamentales de las personas en condición de movilidad, sin importar cuál sea su estatus migratorio. Nos consta el enfoque incluyente que Cancillería está planteando y el Gobierno en general para que todas las personas en condición de movilidad, sean de Venezuela o de otras nacionalidades, sean parte de las soluciones que el Estado está impulsando en su agenda de justicia social
y también sean parte de una discusión regional sobre las causas y los impactos de estos flujos. Quisiera agradecer a la comunidad internacional y a los países donantes no solo por sus aportes financieros, que son superlativos, pero por su compromiso por discutir de manera amplia y constructiva la necesidad de soluciones regionales y globales a los flujos de movilidad. Y, por supuesto, al ACNUR y a la OIM como colíderes del GIFEM, que reúne 16 miembros de la familia de la ONU, pero a más de 65 organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo de coordinación, complementario siempre de lo que es la política institucional, creo que ha sido esencial para articular una respuesta efectiva que ya lleva varios años en curso. Permítame mencionar 4 elementos particulares en los que marcamos este plan de respuesta a refugiados y migrantes de Venezuela y en los cuales desde la ONU intentaremos seguir aportando bajo el liderazgo del Gobierno y con la confluencia de la banca multilateral, los entes territoriales y los propios migrantes y refugiados, así como colombianos retornados y comunidades de acogida. En primer lugar, destacar la persistencia de flujos que requieren asistencia humanitaria y de protección debido a las condiciones en las que se realizan sus traslados. Esta agenda tiene un rostro particular de mujeres y niños que sufren riesgos de trata y tráfico, de violencia y otras afectaciones físicas y de salud. En segundo lugar, la reestructuración del sistema de protección social para la justicia social y la seguridad humana. Allí nuestro trabajo ha buscado avanzar en los detonantes que efectivicen el acceso a servicios de estas poblaciones, como los sistemas de focalización a través del SISBEN y de aseguramiento. Nuestro énfasis será en seguir trabajando con las instituciones para construir capacidades que permitan un acceso a servicios más amplio y expedito desde los territorios. En tercer lugar, el énfasis importante que pone el Plan Nacional de Desarrollo en los catalizadores del desarrollo territorial y el cierre de brechas regionales. Las herramientas y procesos de planeación y toma de decisión para el ordenamiento territorial que se plantean, las capacidades para aprovechar los esquemas asociativos territoriales y el establecimiento de tejido social en general tienen todo que ver con los procesos de integración de migrantes. Un ejemplo de esto son los asentamientos de migrantes y refugiados y la posibilidad de avanzar en programas amplios de vivienda que sean la entrada para el acceso a muchos otros servicios. Y, finalmente, el énfasis que ha puesto el Gobierno en políticas que fortalezcan la economía popular y comunitaria. Esta agenda de inclusión productiva es mucho más exigente que la tradicional de superación de la pobreza y requiere una confluencia verdadera de actores públicos y privados. Los micronegocios de los migrantes solo pueden ser exitosos si sus propietarios cuentan con un acceso a servicios, pero también requieren de acceso a conectividad, a capital, a crédito y a encadenamientos. La coordinación de estas rutas para lograr la inclusión productiva sostenible es algo en lo que esperamos seguir apoyando al Gobierno y al mismo sector privado. Cierro resaltando el compromiso de la ONU, de todos los miembros de la GIFEM, de sus socios, para seguir apoyando a Colombia en este esfuerzo que, de hecho, lo ha convertido en ejemplo mundial y líder en la agenda de movilidad humana. Gracias. Señora coordinadora, muchas gracias por su intervención. Ahora damos paso a la presentación del panorama regional y del capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para 2023-2024 a cargo de la representante del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, la señora Mireille Girard, y del señor Fernando Medina, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, líderes del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Es muy grato para nosotros saludar hoy a don Jorge Torres esperando a la llegada de la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, a la coordinadora del Observatorio de Migración del DNP, Laura Jiménez, al director de Migración Colombia, don Fernando García, al asesor del viceministro de Asuntos Multilaterales, Sergio Bueno, a la coordinadora residente de Naciones Unidas, Mireia Villar, a los representantes de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, a la cooperación internacional, a los donantes, a los representantes de la sociedad civil, a todos nuestros colegas de Naciones Unidas y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy.
Gracias por asistir a este importante encuentro en el que socializaremos los puntos más importantes del nuevo plan de respuesta para refugiados y migrantes venezolanos, que en esta ocasión está previsto para la vigencia de 2 años, 2023 y 2024. Como colíderes del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, el GIFEM, es muy valioso y significativo reunirnos hoy en la Cancillería de Colombia y reafirmar nuestro compromiso de trabajo conjunto por los refugiados y migrantes venezolanos que enfrentan todo tipo de necesidades. Saludamos la disposición de este Gobierno para articular los esfuerzos que nos permitan seguir brindando una respuesta efectiva a los 2,5 millones de venezolanos que han llegado al país. Buenos días a todas y todos. Sabemos que son múltiples las necesidades en alimentación, salud, educación, transporte y otros temas que afronta esta población venezolana, siendo los niños y las mujeres los más vulnerables. Por lo tanto, nos corresponde asegurar políticas, acciones, recursos que ayuden a solventar estas necesidades. De nuestros esfuerzos mancomunados depende en gran medida aliviar el drama de cientos de familias que encarnan los diferentes desafíos que implica tomar la decisión de emigrar o huir. Sabemos que la migración es un tema a nivel mundial que requiere del compromiso de toda la comunidad internacional. Colombia constituye uno de los epicentros en esta región, el epicentro de esta región, uno de los epicentros en el mundo, donde se congrega gran parte aquí de la población refugiada y migrante de este continente. Y nuestro compromiso es seguir haciendo un llamado enérgico porque hace un poco frío, para que cada día logremos reunir cada vez más manos que se sumen a este trabajo conjunto. Gracias de nuevo al Gobierno Nacional por sumarse a este lanzamiento que significa mucho para nosotros y que va más allá de la presentación formal de un documento. Y representa un compromiso con refugiados y migrantes que asumimos todos aquí presentes para mantener el ímpetu en este labor para salvaguardar vidas, sueños y derechos fundamentales de una población que busca la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, yo propongo que empecemos con la presentación del PowerPoint. Antes de las palabras del señor director de Migración Colombia, hemos hecho un poco un balance del pasado y las metas futuras, ¿no?, para presentar este lanzamiento hoy. Entonces, propongo empezar, yo no sé si se puede decir, ok, vamos. Entonces, sí. Entonces, los logros que hemos tenido este año, en 2022, gracias a todos ustedes realmente en esta en general, como resultado de la pandemia del COVID y también de las diferentes emergencias humanitarias que hemos tenido en este mundo. Por ello, hemos continuado, en Colombia no ha sido una excepción, pero hemos podido, a pesar de la reducción en fondos, hemos podido continuar
las metas y a pesar de las crisis también en otras partes del mundo. Hemos continuado aunando esfuerzos con las instituciones también a nivel nacional y territorial para generar toda la eficiencia que podíamos hacer con los recursos que teníamos. Y a corte de octubre, yo no sé si el PowerPoint está siguiendo, pero a corte de octubre hemos alcanzado a 1,3 millones de personas con más de una atención. Entonces, estas personas han recibido distintos tipos de servicios en 32 departamentos, con más de 220 agencias, organizaciones de base comunitarias, etcétera, implementando las actividades. En total hemos alcanzado a 60% de la población que habíamos tenido como meta este año, a corte de octubre. Entonces, dentro de los logros, yo voy a mencionar unas de las actividades que hemos tenido este año para reflejar un poco el trabajo hecho. Hemos apoyado a Migración Colombia con jornadas de entrega de TPV, de registro, de biométrico y luego de entrega de TPV. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud en el proceso de afiliación de la población refugiada e migrante al sistema de seguridad social. Hemos apoyado a 19 mesas de salud territoriales para el fortalecimiento de la respuesta en articulación con los diferentes socios territoriales. Hemos trabajado conjuntamente con el DNP para encuestas CISBEN de esta población, de la población que tenía el permiso de protección temporal. En articulación también con secretarias de educación local, hemos trabajado para la identificación y la entrega de PPT a los niños, niñas y adolescentes venezolanos próximos a graduarse para el bachillerato. Hemos empujado la implementación de la estrategia de generación de ingresos y la estrategia de inclusión financiera con todas las instituciones financieras de este país. Hemos avanzado en la implementación de la Estrategia Nacional de Transporte Humanitario a perfiles priorizados y más vulnerables, evitando que se enfrenten a riesgos en la vía, en camino. Hemos fortalecido sistemas productivos agrícolas, mejorado sistemas de cultivos para el autoconsumo y la venta. Hemos como ayudado a establecer unidades productivas para la generación de ingreso y la mejora de condiciones de vida y de seguridad alimentarias a familias vulnerables para que puedan ser autosuficientes, no depender de la ayuda del Estado. También hemos dado atención de nutrición a niños, niñas y madres gestantes migrantes y refugiadas. Hemos apoyado en soluciones de alojamiento colectivo temporal y asistencia en apoyo para el arriendo a más largo plazo. También hemos avanzado en proyectos de transferencias monetarias según el cálculo de la canasta básica de gastos mínimos aprobada por el Gobierno Nacional. Cada vez seguimos los estándares y los lineamientos nacionales para reforzar la acción del Estado. Hemos implementado el sistema de alerta contra la violencia basada en género para visibilizar la situación de violencia por la que atraviesan las mujeres, adolescentes, mujeres, niñas y población LGBTIQ+, en los diferentes territorios. Y finalmente, 3 puntos, atención, hemos dado, como lo ha destacado Mireia, continuamos estando en una situación humanitaria también, entonces hemos continuado con asistencia humanitaria a situaciones de aglomeración en la playa de Necoclí en particular.
el desarrollo de campañas de comunicación para brindar información de población acerca del acceso a servicios de salud y de educación y mensaje de prevención, particularmente sobre la ruta hasta Necoclí, pero también en diversas situaciones. Y finalmente, casi 1000 escuelas han sido apoyadas con suministros o rehabilitaciones. Entonces yo le dejo ahora... perdón, esto no era el PowerPoint, eran los logos, es que el PowerPoint es para este año, ¿sí? Entonces, yo empiezo con esto. Entonces, tenemos la primera lámina. El RMRP 23-24, como lo ha mencionado Jorge, estamos empezando a planear por 2 años porque la inclusión se planea a más largo plazo, entonces es una innovación de este año aquí en Colombia, sino también en toda la región. A través de esta construcción de un documento de análisis de necesidades de refugiados y migrantes, el RMANE sobre el cual hemos trabajado este año en conjunto con todos ustedes. El RMANE ha sido la base de la construcción de este capítulo. Los datos que hemos capturado tras este ejercicio nos ha permitido a todos nosotros, todos los socios del GIFIM, a empezar un proceso consultativo al interior de los diferentes sectores de respuesta para la planeación de la respuesta basada en grandes brechas y desafíos encontrados junto con los requerimientos de apoyo al COMPES presentadas por el Gobierno de Colombia. Esto dio como resultado el capítulo Colombia que hoy queremos presentarles con una planeación de la respuesta para los próximos 2 años, como acabo de decir, en la cual se evidencia las apuestas hasta la integración y el compromiso de nuestros socios hacia el nexus entre respuesta humanitaria y desarrollo. Tenemos la meta estos 2 años de alcanzar a 1,6 millones de personas para 23 y 1,3 millones de personas para 24. ¿Por qué esta reducción? Porque estamos apostando en la integración y la inclusión socioeconómica, que las personas en el futuro no tengan que depender del Estado o de la ayuda humanitaria o de las agencias en general. Para lograr esto, requerimos un total de 1,2 millones de dólares, 665 millones para 23 y 575 millones en 24. Siendo integración, seguridad alimentaria y salud los sectores solicitando más fondos, porque son sectores que necesitan apoyo. Recordemos también que por primera vez tenemos, como lo he dicho, este plan bianual y que a nivel geográfico planeamos continuar con nuestra respuesta principalmente en zona de frontera, La Guajira, Norte Santander, Arauca, Nariño, Vichada y Urabá, así como fortalecer nuestro accionar en ciudades donde se concentra la mayor población refugiada inmigrante: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla. Transversal a las acciones sectoriales, la respuesta para los próximos años tendrá mayor énfasis en términos de enfoque diferencial con trabajo en género, en comunidades indígenas binacionales o que se perciben binacionales, aunque a veces no tienen la doble nacionalidad, y comunidad LGBTIQ+. De igual forma, estamos comprometidos para el fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria y las acciones de prevención a la explotación y el abuso sexual, así como la reducción del impacto ambiental de nuestras operaciones en territorio. Y de ahí yo paso la palabra a Fernando. Gracias. Para seguir dando datos. Muchas gracias, Mimi. Ahora, en las próximas 2 láminas, lo que vamos a enfocarnos en las principales acciones que el RMRP tiene previsto para los diferentes enfoques de asistencia humanitaria y de integración. Y en esta primera, que veis tan original,
digamos, podemos establecer ya lo que serían las principales acciones planificadas en términos de asistencia humanitaria para población en tránsito y para pendulares. Lo primero que queremos resaltar es que aunque la respuesta en integración será un enfoque muy importante en el próximo RMRP a 2 años, no dejaremos de lado las acciones de asistencia humanitaria para aquellas personas que se encuentran en tránsito o ingresan en las zonas de frontera entre Colombia y Venezuela para el acceso a bienes y servicios, que son los llamados pendulares. Para ello, planeamos atender más de 470.000 personas en tránsito y pendulares, a través de la atención en puntos estratégicos de frontera, brindando servicios de alimentación, ya sea a través de comedores o entrega de kits alimenticios, orientación legal, atención médica básica, acceso a agua segura y baterías sanitarias, entornos protectores a la niñez y la identificación de posibles casos de trata y tráfico, así como víctimas de violencia basada en género. A lo largo del territorio nacional continuaremos con la ruta de protección a población caminante, a través de los más de 80 puntos de atención integral en donde convergen varios servicios, sea alimentación, atención médica, psicosocial, entrega de NFIs, alojamiento, orientación legal, atención en salud sexual y reproductiva e identificación también de casos de protección. Y se posicionan como lugares seguros y claves para las personas en tránsito hacia el interior del país u otros países. Esto tanto relativo a la población venezolana como también a la población de otras nacionalidades que tienen como intención de destino Centro y Norteamérica. Claramente, nuestro principal objetivo también es que la gente no camine, por lo cual apostamos en la continuidad del transporte humanitario para los casos más vulnerables, como respuesta primordial para salvar vidas y evitar que las personas que se enfrenten a riesgos de protección a lo largo de ruta. La siguiente lámina nos vamos a enfocar en las principales acciones de respuesta que están previstas en términos de integración para la población con vocación de permanencia y comunidades de acogida. De la mano del Gobierno de Colombia seguiremos focalizando nuestros esfuerzos hacia la integración de la población refugiada e inmigrante venezolana y promoviendo una migración digna, ordenada y segura. El RMRP 2023-2024 aborda temas de integración e inclusión en estrecha coordinación y complementariedad con donantes de desarrollo y con los bancos multilaterales. De hecho, ya hemos realizado en los últimos meses 2 mesas redondas GIF en cooperación para concretizar el nexus entre la asistencia humanitaria y el desarrollo. Continuaremos trabajando de manera conjunta con Migración Colombia para el apoyo a los procedimientos de regularización migratoria y de protección internacional. Continuaremos brindando apoyo para el acceso efectivo a derechos a través del SISBEN, regularización al sistema de salud y acceso al sistema educativo. Tenemos la plena convicción que es clave el fortalecimiento de las instituciones estatales para ampliar la cobertura y capacidad de respuesta y de esta forma garantizar la inclusión de la población. Es por ello que continuaremos trabajando de la mano del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para el fortalecimiento de las instituciones educativas y de salud, para el fortalecimiento de los planes de vacunación y el fortalecimiento a los centros de desarrollo infantil. En términos de integración, trabajaremos con bolsas de empleo, con instituciones financieras, con el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo, para fortalecer procesos de empleabilidad, emprendimiento, certificaciones de competencias, con validación de títulos, entre otros. Es importante también mencionar que esta respuesta no estará enfocada solamente para población proveniente de Venezuela, sino también prevé impactar a las comunidades de acogida, promoviendo la cohesión social y la convivencia pacífica. Entre otras acciones se encuentran aquellas para la prevención de la violencia basada en género y el fortalecimiento de espacios seguros para aquellas personas sobrevivientes. Apoyaremos el arriendo en los servicios públicos y realizaremos intervenciones de mejora en infraestructura posterior de un análisis riguroso a la población para evitar que puedan sufrir más vulnerabilidades. Por último, gran parte de las actividades se desarrollarán a través de transferencias monetarias, generando un cierre de brechas entre ingresos y gastos de las familias y promoviendo la conciencia del ahorro y la inversión en los núcleos familiares. Por último, la última slide, lo que podéis ver es que todo esto que hemos mencionado se va a realizar a través de estas 74 organizaciones que ven en pantalla, las cuales solicitaron ya fondos dentro del RMRP 2023-2024.
Esperamos poder contar con el apoyo de la cooperación internacional, como lo han venido haciendo con tanta generosidad en los últimos años, para poder llevar a cabo este plan de respuesta y seguir trabajando para la atención de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y las comunidades de acogida. Muchas gracias. Señora representante y señor jefe de misión, muchas gracias. Ahora saludamos y damos la palabra a la señora viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil. Muy buenos días. Señora Mireia Villar-Fournier, coordinadora residente de las Naciones Unidas. Señora Mimi Gerard. Mimi, ya no le decimos Mireille. Veo que hasta en las presentaciones oficiales ya vamos en Mimi. Señor Fernando Medina, director en Colombia de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Fernando García, director general de Migración Colombia. Señora Angelina Yan, coordinadora de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Naciones Unidas. Señor José Luis Barreiro, coordinador del Foro de ONGs. Funcionarios del Gobierno de Colombia, miembros del GIFEM, representantes de la sociedad civil, señoras y señores, bienvenidas a la Cancillería para la presentación hoy del reporte del cual nos acaban de hablar Mimi y Fernando. Quisiera iniciar agradeciendo el trabajo de ACNUR, de la OIM y los más de 70 socios que conforman hoy el GIFEM en la preparación del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos y especialmente para la formulación del capítulo de Colombia. Las acciones que se han planteado en la respuesta de los socios del GIFEM en Colombia son un complemento fundamental en la generación de una integración social de la población migrante que nos permita garantizar la defensa de sus derechos y el desarrollo del país. En el marco del lanzamiento de este plan de respuesta, desde el gobierno colombiano queremos enviar 3 mensajes. Primero, la existencia de una plataforma de coordinación, como el GIFEM, interagencial para refugiados y migrantes, es una buena práctica a rescatar en materia de gobernanza migratoria que está en línea con el Pacto Mundial para las Migraciones. Permite coordinar los esfuerzos de los gobiernos en materia de asistencia humanitaria con la respuesta complementaria de la cooperación internacional. Y esto, ustedes lo saben, usted lo sabe, señor Medina, que los problemas de coordinación siempre ha sido una de las grandes trabas de atención a los flujos migratorios mixtos y el GIFEM realmente es algo para mostrar. Ahora, 2. Es verdad que ahora tenemos una plataforma de coordinación, pero no podemos desconocer que las acciones que se plantean en esta plataforma de coordinación están desfinanciadas. Les pongo un ejemplo. Para el 2022, Colombia tenía un requerimiento de $802 millones y solo ha logrado un financiamiento de 225 millones. Hagan las cuentas. Menos del 18% del requerimiento total. Por eso esto nos lleva a reflexionar acerca de la urgencia de contar no solo con el compromiso de los gobiernos y de las agencias de cooperación internacional, sino de la comunidad en su conjunto para entender las dinámicas migratorias en el mundo que deben ser vistas todas con los mismos niveles de urgencia e importancia. Y ustedes saben por qué les digo esto. Se gasta radicalmente menos en un migrante o una migrante venezolana en Colombia que en un migrante o una migrante ucraniana. Eso, o Siria. Eso es un hecho. Y desde Colombia les decimos, todos los flujos migratorios mixtos importan. Y cada dólar invertido en Colombia rinde.
les rinde. En este marco, la Declaración de Los Ángeles, adoptada en la Cumbre de las Américas, llama la atención al reparto de responsabilidades, debiendo la banca multilateral, las instituciones financieras internacionales y donantes examinar los instrumentos de apoyo para los países receptores de migrantes y refugiados. Les quiero decir cuál es la posición de Colombia frente a la Declaración de Los Ángeles. Hay alguna resistencia en algunos socios nuestros latinoamericanos frente a la declaración, en tanto esto fue una iniciativa liderada por Estados Unidos, que ustedes saben, no es parte del Pacto Mundial. Para el gobierno de Colombia, esta declaración es una gran oportunidad para hablar con Estados Unidos en un marco multilateral de una migración ordenada, segura y regular. Para nosotros esto es una gran oportunidad y la queremos aprovechar. Y queremos llevar en el marco de esta Declaración de Los Ángeles un planteamiento de responsabilidades compartidas, no para descargar nuestras responsabilidades. En el marco del flujo migratorio mixto venezolano, somos plenamente conscientes que la gran carga está en Colombia, que por razones de geografía, de historia, de empatía entre las naciones, este flujo siempre nos tendrá a nosotros como el país privilegiado de llegada y que eso nos pone en una situación especial de responsabilidad. Pero eso no quiere decir que no podamos ser capaces de llevar al escenario internacional el planteamiento de responsabilidad compartida para hacerlo una realidad. Nosotros hemos regularizado. Queremos que los demás países también regularicen. El desafío para Colombia, para este gobierno de Colombia, si para el anterior, los anteriores fue de regularización, nosotros somos plenamente conscientes que el nuestro es de integración. Nosotros ya tenemos 2.4 millones de personas regularizadas, casi 1.5 con papel en mano, como seguramente les contará el director Fernando García ahora. ¿De qué sirve el papel si nosotros no somos capaces de integrarlos a la sociedad colombiana? Y ese es el gran desafío de este gobierno. Vemos en la conferencia de donantes que se organizará en Bruselas, que están patrocinando Canadá y la Unión Europea para el siguiente semestre, en marzo, un instrumento para ratificar el compromiso de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, la plataforma y los diversos socios que lo conforman para generar una respuesta coordinada a los flujos migratorios procedentes de Venezuela. Quiero decirles que más allá del flujo migratorio mixto desde Venezuela, el gobierno de Colombia esta Cancillería, este viceministerio, trabajando de la mano con Migración Colombia, estamos formulando, tratando de consolidar una política migratoria holística e integral. Y por eso, en parte, el presidente Petro trasladó unas funciones que estaban en presidencia, en manos de lo que se llamaba antes como la Gerencia de Fronteras, a diversas oficinas aquí en Cancillería. Nuestro propósito con esto es poder responder de manera más coordinada para la atención e inclusión de las personas refugiadas y migrantes. Esta política integral tendrá un enfoque de derechos humanos, en observancia plena de los instrumentos de derecho internacional. Estamos en un momento de transición. Queremos la inclusión, pero no podemos desconocer que hay personas que necesitan atención y protección inmediata, especialmente quienes han sido históricamente excluidos, como las mujeres, las niñas, los niños, adolescentes, las personas LGTBIQ+, y aquellas con algún tipo de discapacidad. En este marco estratégico
que estamos construyendo. Vamos a seguir fortaleciendo los procesos de regularización a través del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y el acceso a bienes y servicios, como la inclusión en el SISBEN, el sistema educativo, empleos formales, homologación de títulos profesionales, certificación de competencias e inclusión financiera. De esta forma, en la protección de los derechos humanos, regularización e inclusión de migrantes y refugiados, vamos a seguir requiriendo el importante apoyo de los socios que conforman la plataforma de coordinación. Este apoyo debe reflejar la prioridad para Colombia, la inclusión de las personas migrantes y refugiadas, sin descuidar necesidades humanitarias para aquellas en mayor vulnerabilidad. Tenemos que garantizar esquemas que protejan los derechos humanos. Hago un llamado a los diversos socios de la plataforma para robustecer los esquemas de coordinación para que las acciones de cooperación internacional, en efecto, complementen la visión y necesidades del gobierno, evitando a toda costa la duplicidad y buscando la maximización de los recursos. Tal como lo establece el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular y la Declaración de Los Ángeles, los países de la región tenemos que seguir respondiendo a los flujos migratorios procedentes de Venezuela con la mirada de la responsabilidad compartida. Y les quiero decir algo sobre cómo nosotros estamos entendiendo el pacto. Estamos a puertas de convocar a una gran conferencia latinoamericana sobre migración. Queremos hablar con el resto de América Latina sobre responsabilidad compartida, financiamiento. Queremos también desvenezolanizar la discusión, es decir, el desafío de las migraciones en América Latina va más allá del flujo migratorio de Venezuela. Queremos hablar en un ambiente cordial sobre las prioridades para cada país. Ustedes saben que nosotros tenemos en este momento el gran desafío del Darién. No queremos que la gente arriesguen sus vidas cruzando el Darién para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Tenemos que entrar en una conversación honesta, plena franqueza, para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y así todos entrar en un diálogo con Estados Unidos para ver cómo en efecto podemos garantizar una migración regular, ordenada y segura. Estamos hablando con Ecuador, estamos hablando con Costa Rica, estamos hablando con Panamá. Vamos a convocar a esta conferencia latinoamericana cuanto antes. Los mecanismos que se han construido hasta ahora tienen sus limitaciones, Conferencia Sudamericana de Migraciones, Proceso de Quito, creemos que no han dado resultados ni beneficios mayores para los migrantes. Este es un tema que Colombia pondrá sobre la mesa y es un tema que Colombia no abandonará en estos 4 años de gobierno. Es totalmente claro que ningún país puede encarar los retos que conlleva la movilidad humana de manera solitaria, por lo que debemos tener una agenda común de regularización, acceso a derechos, servicios, inclusión, libre movilidad, respeto y cumplimiento de los derechos de todos, todas. Cuando todos los países de la región permitamos que migrantes y refugiados accedan a oportunidades de inclusión y servicios, como la salud, la educación, la vivienda y programas de protección social, transformaremos las migraciones en una oportunidad para el desarrollo y crecimiento de la región. Y aquí les quiero decir algo. Yo soy migrante, entonces mi corazón está aquí, en este tema. Se hizo mucho ruido en la Asamblea General de la OEA porque yo dije que yo no hablaría de crisis migratoria. Y no hablo
y no hablaré de crisis migratoria, porque no quiero que el lenguaje negativo sea asociado con la migración. Yo, si me permiten, hablaré de flujos migratorios mixtos. Y insisto en eso porque nosotros tenemos un desafío. Nosotros tenemos que ver al migrante como una oportunidad y no como un obstáculo al goce de los derechos de los colombianos. Tenemos que cambiar este chip, verlo como una oportunidad de desarrollo. Eso creo que elegí yo cuando decidí ser colombiana hace tantas décadas, y les quiero decir algo. Creo que eso se lo debemos a todos los y las migrantes. Entonces, no cuenten conmigo para usar palabras negativas en relación con los migrantes. Ellos son una oportunidad. Quizás no somos capaces de verlo aquí a corto plazo, pero seremos capaces de verlo a mediano y largo plazo. Pero para hacer este cambio de chip, para ver la migración como una oportunidad de desarrollo y no como un obstáculo al desarrollo, necesitamos socios, necesitamos gente que nos acompañe en esto. Solo no vamos a poder. Entonces le pedimos a nuestros socios del GIFEM que nos ayuden a cambiar este chip. Les agradezco a la OIM, a la ACNUR, el liderazgo de la plataforma de coordinación. Reconocemos que para Colombia es importante contar con un plan multianual, porque nos permitirá construir procesos sostenibles. Pero sería irresponsable de mi parte decir que con esto ya lo hemos logrado. Aquí tenemos que hacer una revolución en las mentes de las personas. Eso es el desafío que tenemos adelante. Muchas gracias. Señora viceministra, muchas gracias por su intervención. A continuación se dirige a ustedes el director general de Migración Colombia, el señor Fernando García, quien compartirá los avances en la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Buenos días a todos, en particular a las organizaciones y ONGs que representan o hacen parte del GIFEM, con quienes hemos tenido el placer de encontrarnos en Acandí, haciendo memoria a Candí, Capurganá, en Necoclí y en Turbo. También nos encontramos en Cúcuta recientemente y para mí fue una grata sorpresa saber que en particular en Necoclí, que justo cuando asistí a una emergencia en la cual ese día en particular llegaron muchas personas y familias migrantes. Y allí estaban presentes buena parte de las organizaciones del GIFEM prestando diferentes servicios y atención a la población migrante. Realmente fue sorprendente digamos, el músculo que han logrado desarrollar, por lo menos ante mis ojos en ese momento en Necoclí. También tuvimos una reunión en algún momento en Cúcuta, precisamente para abordar algunos de los retos de los cuales voy a hablar a continuación. Me han invitado para hablar del PPT y yo desearía empezar por decir que el Gobierno Nacional, dentro de su política, considera que las migraciones, que son una entidad de Inmigración Colombia, en particular una entidad de seguridad y control, pues se debe orientar por la política de seguridad humana. Uno de cuyos aspectos sobresalientes es precisamente la garantía de acceso a los derechos para toda la población, y en ese sentido involucra tanto a la población migrante como a la población
colombiana de acogida. El PPT, a mi manera de ver, pues no debería ir exclusivamente y no debería comprender exclusivamente la población venezolana. Y en ese sentido y en perspectiva, el gobierno nacional está considerando ampliar el espectro que hoy en día, ¿cierto?, acoge de esa población que es acogida por el PPT, tanto en tiempo como en nacionalidad. De otra parte, es otra medida que va, o una serie mejor de medidas que se están asumiendo desde ya ante las dificultades que el PPT ha implicado, y lo digo sobre todo para las personas que conocen de qué se trata. Hay dificultades para la emisión de los plásticos desde septiembre del año pasado, y esas dificultades no se han afrontado con éxito, pero la población migrante no da espera. Entonces hemos determinado asumir un camino que nos agilice, ¿cierto? Eso que significa tener un plástico, que no es propiamente el plástico, sino el acceso a educación, a salud y a algunos otros pocos servicios que hoy en día puede garantizar el Estado colombiano. Y para hacerlo hemos decidido emitir una contraseña que sea la antesala a la entrega del plástico, de tal manera que esas demoras que tenemos con el plástico no se conviertan en obstáculos para que la gente pueda acceder a la salud, a la educación y otros servicios. Esta contraseña se va a comenzar a emitir desde el 1 de enero y esperamos que agilice realmente el acceso que no tiene la población a estos servicios básicos. Y de otra parte se están tomando medidas del gobierno nacional en torno a, por ejemplo, educación. Es decir, el Ministerio de Educación, y esto no es nuevo, ha decidido garantizar, ¿cierto?, el acceso a educación a toda la población menor de edad y seguirá en este esfuerzo. Incluso se va a lanzar un programa próximamente en el mes de enero y que tiene como fin dar a conocer la garantía de acceso al derecho a la educación para colombianos migrantes o no migrantes. Bueno, de otra parte, como el gran reto de la entrega del plástico es la integración, y la integración, como lo decía la vicecanciller, de lo que requiere es de recursos, y esos recursos deben venir para resolver los problemas que hoy en día tenemos, los retos que hoy en día tenemos, deben venir no solamente de la cooperación internacional, sino de compromisos internacionales de quienes han sido responsables de esos procesos migratorios que nosotros hemos recibido parcialmente. Y en ese trabajo de corresponsabilidad que nosotros le estamos planteando a la comunidad internacional, creemos que es indispensable que migración esté estrechamente vinculado a esos procesos de integración. Por esa razón estamos desarrollando unas mesas de diálogo de fronteras. Esas mesas han tenido lugar ya en Ecoclí, en Turbo, en Cúcuta, en el norte de Santander actualmente se están desarrollando, próximamente en Arauca, y las vamos a implementar en todo el país. En esas mesas participa la población colombiana, sectores de la sociedad civil, gremios locales, autoridades locales y departamentales,
de tal manera que se pueda sostener un diálogo y se pueda caracterizar en concreto esos territorios que están siendo habitados y que van a seguir siendo habitados por una población mixta de colombianos y nuevos ciudadanos. Y es por ese motivo que nosotros estamos invitando también a la cooperación internacional a que nos acompañen en este proceso de mesas de diálogo fronterizo. Va a haber un esfuerzo adicional para los meses de enero y febrero en la construcción de estas mesas y que estas mesas se reviertan en conocimiento específico sobre el tipo de población y problemática que padecen en los diferentes puntos donde hay una destacada población migrante en proceso de integración. Esto también nos va a permitir, desde luego, una mayor articulación interinstitucional, porque a esas mesas estamos invitando a diferentes entidades del gobierno nacional con responsabilidades que tienen directamente que ver con temas sociales. Es decir, los entes que van a articularse junto con nosotros para poder aterrizar planes sociales y de productividad que nos permitan ser lo más acertadamente posibles. Una de las dificultades, y quiero recalcar esto, en Colombia ha sido el exagerado centralismo, donde se planifica desde el centro sin conocer la periferia. Y esto es lo que queremos evitar. De otra parte, está sobre la mesa hoy en día, y los llamo a participar en la discusión que debe ser abierta y franca sobre el tipo de integración que es más conveniente, en este caso para Colombia. O sea, hay muchos tipos y modelos de integración que se han ido construyendo con el tiempo en diferentes países del mundo. Y esta es la hora de discutir también este tema para Colombia en particular, con los retos que tenemos con una población ya que equivale, como decía Laura, a 2,5 millones de personas. ¿Qué nos va a afectar y nos va a transformar a la población colombiana? Ya está transformándola. Entonces, esos retos y esas potencialidades que también tiene todas las familias y personas que han migrado en este proceso y que se encuentran en Colombia deben ser potencializadas. También como migrante que he sido y he compartido ese proceso en Suecia durante 15 años, o compartí, me ha dejado también mucho conocimiento y sobre todo muchas preguntas e inquietudes que se vuelven hoy cuestiones de trabajo y para poder desarrollar. Entonces me parece que este tema de los modelos de migración o de integración, mejor dicho, son necesarios abordarlos hoy en día. Finalmente, sí quisiera insistir en la importancia que tiene para Colombia este reto en el cual ya nos hemos lanzado al agua, y es la convocatoria a este encuentro regional. Es un encuentro regional que genera unos escenarios de una parte para la cooperación, de retos para otros países y también de un nuevo tipo de relación norte-sur. Porque lo que queremos es crear un tipo de relación de corresponsabilidad y un tipo de relación donde haya diálogo, porque creemos que es precisamente a través del diálogo y de los acuerdos cómo podemos construir una sociedad mejor, y esto se va a revertir no solamente en beneficio de Colombia, sino en beneficio del continente. En algún momento el presidente, en la reunión que sostuvimos
la semana pasada, ya no me acuerdo si fue la semana pasada o esta, con el director de Homeland Security de los Estados Unidos y junto con el canciller. Y allí planteaba el presidente que era posible contemplar, ¿cierto?, un flujo de alguna manera medido o controlado, si se quiere, en algún momento, pero que eso requería, antes que nada, una responsabilidad compartida en cuanto a los procesos de integración de los grupos de migrantes que se han asentado en Colombia y también en otros países. Entonces esto sí es un llamado realmente a que asumamos unas responsabilidades. Todo el mundo habla de los derechos humanos, todo el mundo habla de la integridad de los migrantes y sin embargo entre Colombia y Panamá yo vi un espectáculo dantesco que no se compadece con los discursos que uno escucha en estos escenarios. Y en ese sentido nosotros nos comprometemos y ya se lo planteamos al gobierno de los Estados Unidos y le planteamos también su coparticipación en crear unos corredores humanitarios que nos puedan garantizar el regreso de venezolanos que voluntariamente deseen volver a su país, un regreso digno o en condiciones dignas y evitar el Darién y evitar otro tipo de peligros y también de fenómenos que se gestan en torno a las rutas de migrantes como es todo el mercado negro que tiene que ver con trata, con tráfico, etcétera. No quiero meterme en este tema porque no tiene que ver directamente, pero sí con esta corta exposición quería simplemente poner como al día a todos los acá presentes en cuanto a los retos que estamos por tomar, por asumir, acompañado de algo que para nosotros es fundamental y es reducir al máximo todos los obstáculos que existen hoy en día para la integración, ¿cierto?, de migrantes en Colombia. Porque todos estos obstáculos, en lugar de garantizar una integración controlada, lo que garantizan es un mercado negro paralelo, de todo tipo. Entonces, no es conveniente ni para el país, ni para los migrantes que se mantienen en el margen entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces, es una decisión también de Migración Colombia reducir todos los trámites al mínimo necesario, de tal manera que el Estado pueda tener sí un control y unos niveles de seguridad, pero donde se priorice definitivamente los derechos del migrante y no al contrario. Gracias. Señor director, muchas gracias. Ahora damos inicio al conversatorio a cargo de Jean-François Ruel y Peter Jansen, coordinadores del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en Colombia. Invitamos a pasar a los integrantes de este conversatorio, el asesor de Gobernanza Migratoria y Flujos Migratorios Mixtos del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, el señor Sergio Bueno, la coordinadora del Observatorio de Migración del Departamento Nacional de Planeación, Laura Jiménez, la coordinadora de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la señora Angelina Sen, y al coordinador del Foro de ONGs Humanitarias, el señor José Luis Barreiro. Adelante.
días. Bueno, entonces, para esta sesión tenemos un ¿Me escuchan? Sí. Bueno, para esta sesión tenemos un grupo de panelistas, obviamente que desde diferentes perspectivas. Tenemos un par de preguntas entre Peter y yo, tanto para panelistas por parte del gobierno, pero también de cooperación, donantes y de las ONGs que representan una gran parte del GIFIM y del plan de respuesta. Y mi primera pregunta es básicamente en relación con mucho de lo que hemos escuchado esta mañana sobre el tema de la integración, ¿no? Y acabamos de escuchar al director de Migración Colombia, a la viceministra de Asuntos Multilaterales, sobre pues, el gran número, 2.5 millones de venezolanos en Colombia que están en proceso y muchos de ellos que han recibido su permiso por protección temporal. Y ahora el próximo desafío es la integración, ¿no? Efectiva de estas personas. Entonces la pregunta sería la siguiente para los panelistas. ¿Qué estrategias sugieren se deben fortalecer o generar para potencializar la integración y el acceso efectivo a derechos y servicios básicos para la población refugiada e inmigrante con vocación de permanencia aquí en Colombia? Empezaría quizás contigo, Laura, desde la perspectiva del DNP, del Departamento Nacional de Planeación y del Observatorio sobre las Migraciones. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y quisiéramos desde el DNP felicitar y acompañar en lo posible este programa que se está lanzando. Y bueno, en cuanto al tema de integración, pues de una parte yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este momento es luchar contra la situación de xenofobia o ansiedad social que hemos observado en las personas de Colombia, que se transmite incluso a personas que están encargadas de entregar los servicios a las personas migrantes y que no han podido comprender o que no se han habituado todavía a la situación de migración masiva desde Venezuela. Entonces, en ese sentido, por un lado, yo creo que nos hace falta comprender bien cuál es esta situación de xenofobia o de ansiedad social, porque pues más que prejuicios hemos visto desde el observatorio que, y prejuicios los hay, digamos específicamente también con respecto de las poblaciones migrantes de mujeres específicamente, por ejemplo, la población LGBTIQ+, pero, y más que aporofobia, que también es algo que se ha visto en Colombia y se ve ahorita especialmente con la situación de migrantes, hemos visto que hay una ansiedad que es como un miedo a perder lo que se tiene, ya sea beneficios por parte del Estado, ya sea el cupo en el colegio del niño o de la niña, ya sea el propio trabajo o modo de ganar recursos. Entonces, digamos, necesitamos entender quiénes tienen estos sentimientos, por qué los tienen, de dónde viene su información, cómo los están manifestando, si los están manifestando, y digamos a partir de esta información y como siempre recordamos por parte del DNP, tratar de enfocar las estrategias y desarrollarlas basadas en evidencia, ¿no? Entonces, en este momento en Colombia desafortunadamente no tenemos esa evidencia de qué está pasando con las personas que están sintiendo esta ansiedad social respecto de la migración. No tenemos ejercicios muy importantes que se han desarrollado, pero desafortunadamente en la mayoría de casos no son representativos de la población colombiana, no son longitudinales, entonces no se pueden, digamos, analizar en el tiempo. Entonces nosotros recomendamos desarrollar este tipo de encuestas. Por ejemplo, en este momento la Secretaría de Cultura de Bogotá está desarrollando una que estamos acompañando desde el observatorio. También en el observatorio, digamos, hemos presentado un ejercicio para hacer una encuesta nacional
de personas colombianas respecto de los sentimientos frente a las personas venezolanas, y esto, digamos, no lo hemos podido desarrollar por falta de recursos, valga la pena la cuña aquí de que necesitamos los recursos para poderla desarrollar. Es una estrategia muy grande que queremos desarrollar, así sea empezando por algunas ciudades, como en este caso en Bogotá. Y vamos a desarrollar también sondeos, digamos, a través de encuestas por internet por ahora también, de parte con la ayuda de Migration Policy Institute. Estamos trabajando para desarrollarlo, y bueno, ya con base en la información, desarrollar las estrategias que pueden ser culturales, pueden ser artísticas. Hemos visto buenos resultados, por ejemplo, con estrategias de teatro, que han desarrollado, por ejemplo, Blue Moon International, sé que está desarrollando unas estrategias muy importantes. Conocemos, por ejemplo, un monólogo que hay en Costa Rica que se llama el Nica, y después posteriormente la Nica, sobre las personas migrantes desde Nicaragua. Esto ha tenido un impacto muy grande en la población de Costa Rica frente a las personas migrantes, y estas lecciones aprendidas utilizarlas en Colombia, y creo que vale la pena hacerlo y enfocarlas realmente a la evidencia que logremos recolectar. Gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Y pasaría ahora la palabra a Sergio Bueno, el asesor para migración del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, y sería bueno que nos cuentas un poco cómo en el próximo año, cuáles son las estrategias para que esta integración realmente sea efectiva, ¿no? Más allá del papel de plástico que hemos escuchado hoy. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, también felicitar por este escenario tan importante hoy y la presentación de este plan bianual. Desde todo punto de vista, entendiendo que esta multianualidad del plan le da un enfoque en los temas de integración, pues celebramos desde este escenario esa visión, y especialmente pues en el marco de las palabras de la viceministra Laura Gil y del director de Migración Fernando García, donde pues se ha dicho que a este gobierno se le va a reconocer por los temas de integración en los temas migratorios. Y entrando, digamos, en la pregunta, muy en el marco también de lo que han dicho los antecesores, yo destacaría 4 puntos fundamentales. Uno primero, pues ya lo ha mencionado el director de Migración, fortalecer los procesos de regularización implica 2 vías. Una, la entrega de los PPTs, indiscutiblemente es un tema operativo, pero que hay que avanzar en eso. Ya el director Fernando García ha dado señales claras de cómo fortalecer esta entrega del documento. Decir que de todas maneras se han aprobado 1.632.817 PPTs, yo creo que esto es realmente muy importante señalarlo, recalcarlo, y no solamente en este escenario, sino a nivel de un escenario también regional, porque creemos que el compromiso de la regularización debe ser un compromiso no solo de Colombia, sino de toda la región de América Latina y el Caribe, y por eso este diálogo regional va a ser tan importante. Decir que se han entregado 1.492.275 y que hay una meta al final del año de 1.800.000, y que creo que estas metas son importantes sobre la base de que lo que se busca es precisamente poder generarle visibilidad y la documentación a las personas. Ahora bien, lo dijo ahora el director sobre en prospectiva la construcción de cómo se va a ampliar el PPT en tiempo, como lo dijo él, y en nacionalidad, que creo que era uno de los mensajes que estaba esperando la cooperación, y creo que es muy importante señalarlo porque sí es un paso importante en los procesos de regularización. Decir además que es muy importante también la información que se está capturando en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, y que ahí también se ha tenido una conversación para poder acelerar y entregar ese diagnóstico de caracterización que nos puede dar insumos para la toma de decisiones y para los procesos de integración. Como segunda medida, creo que en esta etapa de transición hay un gran elemento en el cual estamos empezando, digamos, a identificar, pero también a avanzar en la gestión, que tiene que ver con superar las barreras administrativas que se han venido presentando
Y esto significa profundizar en los temas de regularización, no solamente a través de la entrega de los PPTs, sino de eliminar esas barreras. Damos algunos ejemplos y ya han venido trabajando, pero la idea es fortalecer aún mucho más estas acciones a través de la incorporación al CISBEN, por ejemplo. Son 465.000 hogares que ya han sido cisbenizados, son 793.000 personas, pero creo que ahí hay un gran reto y una gran acción que se debe articular y que se debe fortalecer y que será, digamos, una de esas líneas sobre las cuales iremos acompañando los procesos. Y que permite además tener también una información muy importante en los temas de caracterización, sobre los niveles educativos, sobre inclusive temas como la seguridad alimentaria tan importante también frente a la población que se encuentra en condición de pobreza y extrema pobreza. Otro de los temas que hemos identificado y hemos invitado a la cooperación a los diferentes actores que también nos permitan y nos den insumos para ir identificando barreras de este tipo tiene que ver con las licencias de conducción y que precisamente este registro único nacional de tránsito pues considere el PPT y otros elementos y otros documentos de extranjería como un documento válido para el otorgamiento de licencias de conducción. Bogotá, por ejemplo, según la personería, tiene un déficit de 4.500 conductores, que creemos, digamos, que si logramos superar, digamos, este tipo de barreras, pues pueden facilitar los procesos de inclusión. Igual temas específicos como la inclusión financiera, estamos hablando de información que tenemos de 3,8% de la población migrante venezolana tiene acceso a algún servicio financiero y pues esto realmente frente a la dimensión del proceso es una cifra muy reducida, solo luego que habrá que mirar también aquí cómo podemos avanzar, porque a pesar de que han habido reglamentaciones circulares específicas en los temas, pues persisten este tipo de barreras y creemos que en esta transición esa debe ser una de las acciones fundamentales sobre las que podamos avanzar rápidamente. El tercero tiene que ver con fortalecer los procesos de cohesión social y reducción de la conflictividad, todo el tema de la lucha contra la xenofobia, pues por supuesto acá hay que avanzar en una estrategia general, no solamente desde las campañas de información, sino a través de generar escenarios de cohesión social, a través de procesos de economía solidaria y economía popular, que creo que eso va a ser muy fuerte, o sobre discusiones y encuentros a nivel de la cultura, que creemos que estos son elementos realmente importantes para los procesos de integración y ahí también, digamos, hay una agenda muy importante para avanzar. Y pues por último, todo el tema de cómo fortalecemos esas acciones de emprendimiento y empleabilidad que se vienen dando. Acá es importante señalar que ya lo hemos venido solicitando. Queremos tener un análisis de mercado laboral de todo el país, región por región. Nos hemos reunido con el DNP, con PNUD también, inclusive para mirar cómo podemos tener esa mirada de región por región y que nos permita identificar cuáles son esos escenarios de efectivamente donde hay espacios para fortalecer los temas de emprendimiento y empleabilidad y pues por supuesto todo el tema del trabajo conjunto con las asociaciones de migrantes, la población de acogida y el sector privado. Luego que ahí hay una agenda en esta transición de 4 elementos fundamentales que de manera práctica queremos pues avanzar en estos procesos de integración que se suma pues a los elementos generales que nos dieron la viceministra y el director de Migración. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pasaría ahora la palabra a Angelina Sen. Adelante, Angelina. Pues también podrías darnos un poco tu perspectiva, ¿no? Perspectiva de la cooperación de un donante, obviamente un donante muy importante para este plan de respuesta, y cómo ves un poco cuáles deberían ser las estrategias, lo que tenemos que hacer el próximo año para integrar a toda esta población ya que está en proceso del ETPB. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que para empezar, nosotros representando la cooperación internacional entendemos muy bien que todo lo que ha hecho el gobierno colombiano, uno,
es espectacular. Brindar protección para 2.5 millones de personas es un esfuerzo enorme y entendemos todo lo que han hecho desde parte de la institucionalidad colombiana para lograr hacer eso. Y ya sabemos que hay como que los pasos para seguir, pero también entendemos que estatus legal es el paso 1 y lo que tenemos que enfocarnos es pasos 2 a 100. Que son muchos, ¿no? Y son varios. Y no es por casualidad que la integración es el mayor sector en el plan de la RMRP para 2023 ni 2024. Ya sabemos que la apuesta de la cooperación internacional tiene que ser respaldar la respuesta del gobierno nacional y brindarles ese extra empuje en términos de una respuesta integral, una respuesta que tiene, o sea, para nosotros siempre pensamos cuál es la mejor forma de hacer como medios de vida. Tiene que ser integral. Estamos hablando de personas que son muy vulnerables y si no tienen el apoyo de todos los servicios que tenemos, que brindamos, ellos no logran salir de la pobreza multidimensional. Entonces, la apuesta que tenemos de parte de los Estados Unidos y yo sé de muchos de los otros donantes es cómo podemos trabajar de una forma integral. Tiene que involucrar no solamente el emprendimiento, sino hay que mirar el salud de la familia, hay que mirar acceso a bancos, crédito, hay que mirar si los niños están en el colegio, hay que mirar si ellos tienen problemas de salud que necesitan o requieren apoyo psicosocial, porque los choques a las familias son muy graves. O sea, un choque a una familia vulnerable les puede destrozar de una manera que no siguen con el emprendimiento y tenemos que tomar como que más cuidado con cada familia, mirando cómo logramos de sacarlos no solamente con un emprendimiento, pero sacar toda la familia de esa pobreza multidimensional y para lograr que ellos están incluidos en la sociedad, pero hablando de integración también hablamos de derechos y obligaciones. Entonces también queremos que estas familias puedan cumplir con sus obligaciones dentro de la sociedad colombiana. Entonces un poco detallado, pero yo creo que todos nosotros aquí dentro de esta sala somos practicantes de actividades humanitarias y yo creo que es muy importante resaltar los modelos integrales que ustedes están trabajando, son súper importantes y yo creo que sin eso no vamos a lograr realmente la integración, la inclusión de estas personas en la sociedad colombiana. Muchas gracias, Angelina. Antes de finalizar esta primera pregunta, obviamente quisiéramos pasar la palabra a José Luis Barrero del Foro de las ONGs aquí presente en Colombia, para que nos cuentas un poco la perspectiva incluso de las ONGs, ¿no? Que son tantas, detrás de esas acciones que les presentaron los colíderes del GIFIM hace unos minutos, pues mucho de eso viene también de las ONGs que hacen parte del plan, así que adelante. Sí, gracias. Sí, bueno, nosotros somos quizás el mayor espacio de coordinación de sociedad civil, somos como 30 organizaciones y lo interesante es que somos nacionales e internacionales. En otros espacios en el mundo, ante otras situaciones de crisis o de transición, pues los espacios son solo internacionales. En este caso nosotros valoramos mucho también la presencia de nuestros colegas de sociedad civil colombiana y además prácticamente el 90% de los trabajadores de las ONGs como del sistema de Naciones Unidas aquí pues son nacionales colombianos, entonces eso nos da pues una visión muy nacional. Sobre la pregunta que nos hacías, evidentemente, y como lo ha señalado Sergio,
Primero se necesita el tema del estatuto regular y en eso Colombia ha hecho un gran esfuerzo institucionalmente y que además es un esfuerzo que ha pasado de un gobierno a habilidad institucional, esa continuidad de política y mejora de políticas, porque todas las políticas se mejoran con nuevos enfoques, es algo que bienvenido. Además, les puedo decir que nosotros estamos pensando también con otros colegas en otros países, con otras organizaciones de sociedad civil en otros países, porque esa dinámica regional que está pensando Colombia es algo que vemos que se necesita, como la plataforma desde Panamá está pensando, ¿no? Y cómo ver este problema, que es un problema de carácter regional. Ahora, sabemos que hay 2,5 millones de personas, creemos saber, pero probablemente hay otras 300.000, y estos son datos, estimaciones de Migración Colombia que no están incluidos en el PPT todavía. Ahí tenemos un trabajo para hacer para acceder. Tenemos un segundo esfuerzo, que es, bueno, con todo el tema del cartón y la contraseña, ojalá que se acelere, pero una vez que se tiene ese primer paso, que es la regularidad en el país que te permite acceder, si estamos encontrando barreras como las que usted estaba aludiendo. Por ejemplo, cuando hemos revisado aspectos, por ejemplo, todo el tema del SISBEN y el acceso efectivo a la seguridad social, hemos visto que a fecha de noviembre apenas el 10% de la población que contaba con el PPT hoy por hoy está en la seguridad social. Cuando vemos el tema de salud, estoy revisando mis notas, estas son notas que presentamos ante la Comisión Segunda del Senado, si bien aunque existe el decreto 064 de 2020, por el cual se puede afiliar de oficio a salud, todavía estamos viendo en muchos territorios que se pide a la gente que sean ellas las que hagan todos los trámites para afiliarse a salud, y esto es crítico sobre todo con perfiles de especial protección. Entonces, esas barreras que usted estaba aludiendo son clave que las superemos. Ahora bien, estatuto temporal, o PPT, perdón, superación de barreras, a veces solamente la nomenclatura de un número para acceder al carnet a la cédula para transporte o para la salud, apoyar a las entidades locales, nacionales, porque por ejemplo todo el tema del SISBEN se hace a nivel de alcaldía, se necesita fortalecer la alcaldía y en eso el GIFIN y nosotros hemos estado también apoyando. Cuenten con nosotros como aliados. Además, tenemos que hacer nosotros otro aspecto colectivamente y es atraer la atención hacia esta situación en Colombia. Nos interesa que se hable de Colombia precisamente para que los donantes vean las necesidades que existen y quizás mencionar un tema que va a ser clave para todo el tema de integración. Y voy a referirme a xenofobia y a temas económicos. Colombia es un país que ha sido expulsor de refugiados a países de la región. Yo personalmente recuerdo como hace 10 o 15 años uno estaba en el norte de Ecuador, en Ibarra, donde había un número significativo de población colombiana y se generaban situaciones parecidas a las que puede haber de xenofobia y que uno puede encontrarse con estos grandes movimientos de población. Y nosotros que sabemos que se pueden dar, tenemos que tratar de prevenirlas, mitigarlas y evitarlas. Hoy por hoy, la población que fue migrante colombiana en el norte de Ecuador hace 10, 12, 15 años están perfectamente integrados. Y esa es la visión que nosotros sabemos que pasa y en el sentido que hacía la viceministra de Integración Socioeconómica. Las poblaciones se integran. Entonces, en ese sentido, sabemos que la xenofobia hay que manejarla y poco a poco va a ir disminuyendo porque la población se va a ir integrando. Ahora bien, el gran reto que tenemos en Colombia es el alto nivel de informalidad que tenemos. No sé hasta qué punto las economías populares van a ayudar a pasar de la informalidad a la formalidad, pero eso es un reto que tenemos, que tiene sobre todo las instituciones colombianas, que la sociedad civil y los cooperantes podemos apoyar, pero es un gran reto que tenemos para ver cómo esa integración pasa también por la formalización, y no solamente de los migrantes, los y las migrantes, sino también la población local. No, gracias, José Luis. Muchas gracias. Bueno, creo que no me voy a atrever a resumir todas esas respuestas muy nutridas y importantes que nos han dado. Obviamente hay toda una parte de mecánica, ¿no? del proceso de regularización y que básicamente, si bien mucho se ha hecho hasta la fecha, siguen desafíos, personas que quedaron por fuera, se ha hablado de posiblemente ampliar
a otras nacionalidades, y luego todo el tema de la encuesta CISBEN, la afiliación al sistema de salud, pues hay todo un proceso de mecánico que de este proceso que nosotros como organizaciones del GIFEM y cooperantes, como hemos escuchado, estamos más que dispuestos a apoyar al gobierno de Colombia, y más allá de este proceso es el acceso efectivo a la integración y a todos esos derechos, ¿no? Y Sergio Bueno habló de empleabilidad, de emprendimientos. Hay mucho por hacer en toda esta zona de trabajo, y pues va a ser realmente un desafío para este próximo año, sabiendo muy bien que va a ser clave avanzar sobre esos temas, porque como lo mencionó bien Laura, todo el tema de xenofobia pues es algo que necesitamos tener en mente, tener más información también sobre las razones detrás, y más información en términos generales, ¿no? Para tomar nuestras decisiones y implementar estas estrategias. Pero bueno, dije que no iba a resumir estas respuestas, así que paso la palabra a mi colega Peter Jansen, co-coordinador del GIFEM. Muchas gracias, Jean-François. Creo que estamos un poquito sobrepasados, pero no es una sorpresa tampoco, porque yo creo que todo el tema y las discusiones y ahorita hasta ahora han sido muy interesantes y importantes, ¿no? Quisiéramos cambiar un poquito el tema ahora y tocar un tema que ya hemos escuchado un poquito bastante esta mañana, y como ustedes saben, el RMRP está muy enfocado en el tema de los venezolanos, ¿no? Con mucha razón, pero Colombia también está enfrentado cada vez más que llamamos flujos mixtos, ¿no? La viceministra misma lo mencionó bastante, el director de Migración Colombia también. Tenemos el tema de los venezolanos, tenemos ahí una respuesta bastante comprensiva y organizada, ¿no? Y también podemos ofrecer a los venezolanos el PPT. Pero ¿qué tal de los diferentes nacionalidades, ¿no? Y que todos tienen su idea de ir hacia el norte, etcétera, etcétera? ¿Qué para ustedes, ¿no? Para el panel, un poquito entender por parte de ustedes los efectos, ¿no? Que ustedes piensan que en estos flujos han tenido recientemente, y qué retos anticipan, y cuál es un poquito la idea cómo resolver, es un poquito una palabra muy ambiciosa, pero cómo lidiar con este tema. A lo mejor en este caso vamos a repasar un poquito el orden. Además, yo estoy consciente, Angelina, a lo mejor tú tienes que salir porque yo sé. Entonces, empecemos con Angelina y después yo creo que le vamos a dar la excusa para que se pueda salir al aeropuerto por un tema de trabajo. Angelina, adelante, por favor. Yo hablo con voz alta de todas formas. Bueno, muy buena pregunta, porque para nosotros, o sea, fue un punto crítico que el RMRP incluyera el tema de migración transcontinental, porque yo creo que todos ya estamos en una realidad diferente de lo que habíamos hace 2 años cuando estamos en medio de pandemia, y ya tenemos que adaptarnos, que los flujos mixtos migratorios hacia el norte, tanto como hacia el sur, van a continuar. Entonces tenemos que montar una respuesta que sea flexible, que sea ágil. Esto ha sido un reto para nosotros porque, o sea, siempre ha sido como un poco más, los flujos eran más manejables. Y ya tenemos que ser muy flexibles porque estamos viendo nacionalidades, 71 nacionalidades, Sergio, ¿no? Que estamos con 71 nacionalidades y ya sabemos que no va a parar. Y además de eso, también tenemos que ser muy realistas que las políticas migratorias de la región siempre vamos cambiando, siempre vamos ajustando. De parte de los Estados Unidos también estamos haciendo eso, tentando de acomodar, tentando de promover la protección de gente que está sin protección en nuestro país, y esto también está provocando
olas fuertes de personas que se están moviendo buscando una mejor vida. Entonces yo creo que es una realidad que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que siempre estar evaluando cuáles son las necesidades de protección, cuáles son las respuestas que podemos montar para proteger a las vidas de los migrantes y cómo podemos ayudarles. También ha sido, o sea, un buen wake-up call para todos nosotros de la importancia de la estabilización de la gente, ¿no? Que, o sea, necesitamos tener más apoyo, más enfoque en integración para que la gente sí puede lograr tener una vida rica, una vida en donde ellos pueden alcanzar a vivir bien. Y hasta ahora, o sea, no tuvimos las condiciones apropiadas, pero en los últimos 2 años con el LPTB ya tenemos un espacio enorme, un espacio único en toda la región en donde podemos trabajar en eso, pero mientras tanto tenemos que reconocer que la movilidad humana va a seguir. Y esto es algo que tenemos que tener una respuesta humanitaria para mirar cómo podemos. No es facilitar, es asegurar de los derechos humanos, asegurar que la vida humana. Entonces, en eso, o sea, yo creo que nadie tiene una respuesta. Eso es el único que tenemos la certeza, es que no hay una respuesta, no hay una sola respuesta. Hay como 1000 respuestas que ya se están desarrollando en todos los países en las Américas y vamos poco a poco, pero mientras tanto el lado humanitario es más necesario que nunca, que tenemos que estar aquí y tenemos que ser ágiles en cambiando las respuestas según las necesidades. Gracias. Perdón, me voy a despedir porque sí. Y vuelo en 1 hora. No, gracias Angelina. No, y mira, entonces para continuar un poquito, a lo mejor para Sergio Bueno, ¿no? Porque además también en vista del anuncio que acabamos de escuchar del director de Migración Colombia, ¿no? De la idea de extender, ampliar, de hecho, el rango del PPT a diferentes nacionalidades, que pues, personalmente para mí, no sé si todo el mundo sabía eso, pero es una noticia muy, muy grande. Y que en este contexto, entonces, el tema de las diferentes nacionalidades, que tenemos nacionalidades de diferentes países en el mismo continente, pero también de mucho más afuera, de África, Medio Oriente, Asia, etcétera. ¿Cuál sería un poquito, entonces, en este caso, para este tema, la consecuencia de esta nueva política, ¿no? Si así lo podemos llamar? Sí, gracias. Yo quiero enmarcar un poco la respuesta alrededor de 2 conceptos fundamentales y que hacen parte de los principios y del enfoque de la política migratoria del gobierno del presidente Gustavo Petro en el sentido de la libre movilidad y de la responsabilidad compartida. Creo que son 2 principios muy fuertes que van a regir, digamos, los lineamientos de política y que se van a aterrizar desde el nivel institucional y desde los instrumentos del nivel institucional que permita, digamos, la operativización del proceso. Y en ese sentido, también quiero decir de manera muy general, y es que definitivamente lo primero desde el gobierno es reconocer que estos contextos y tendencias migratorias van variando permanentemente y que en esa medida, pues digamos, la visión desde la política y desde la gestión debe ser muy flexible y muy ajustable. Es decir, acá no hay modelos definitivos o estructurales, sino la institucionalidad debe estar lo suficientemente adecuada para poder moverse según los énfasis que haya que hacer. Y sobre esa base, pues nuevamente señalar, y yo traigo unas cifras de esos retos que nos imponen estos contextos. Actualmente, pues todo el tema de la transición exponencial de migrantes, yo miraba las cifras que teníamos del año 2019 frente a la migración extracontinental, intrarregional, y hablábamos de 23.000 personas atravesando Colombia hacia el norte del continente. Al 2021 fueron 120.000 personas
en el 2022, entre enero y octubre, fueron 208.000 personas, es decir, cómo se va marcando una tendencia y un pico tan fuerte, y especialmente el 67% ciudadanos venezolanos, y bueno, otras nacionalidades haitianas, ecuatorianas y cubanas, y especialmente también por un contexto de la migración que busca un segundo destino, especialmente migración que va saliendo de otros países de la región, pero que además no solamente salen por unas condiciones socioeconómicas, sino también por la imposibilidad de acceder a los temas de regularización. Por eso un poco, y en consonancia con lo que decía Angeline, acá hay que hablar de estabilización y regularización a nivel de la región, no solamente desde Colombia, y por eso parte, digamos, de ese discurso y de ese liderazgo que va a asumir Colombia a través del anuncio que nos han hecho hoy la viceministra y el director de esa gran cumbre de la América Latina y el Caribe para hablar sobre los temas de la migración. Creo que es importante tener ese marco de referencia, pero además decir que dentro de ese contexto también la migración con vocación de permanencia es muy importante. El último estudio de la Universidad del Rosario del Observatorio señalaba en una encuesta de percepción que realizaron a población migrante venezolana que más del 65% de esa población ya llevaba más de 3 años en Colombia y que cerca del 62% señala su deseo de permanecer indefinidamente en Colombia. Por eso la visión de las instituciones debe ser hacia la estabilización, y eso implica desafíos, digamos, en todas las materias. Frente a los temas del PPT de la documentación, pues efectivamente una de las primeras garantías para visibilizar los temas de reconocimiento de derechos humanos y atención y asistencia es documentar a la población. Y ahí, digamos, el gobierno nacional a través de Migración Colombia va a hacer un gran esfuerzo, no solamente a través del PPT, sino también inclusive a través de otros tipos de documentos que permitan transitar regularmente por el país y que les permita acceder a los beneficios, luego que es una visión conjunta de cómo, según las tendencias y los contextos, podemos avanzar en estos temas de regularización. Y por eso, digamos, un poco los señalamientos que hizo el director, pero seguramente más adelante también irá haciendo otros anuncios sobre el tema. Ahora, sobre los retos y las expectativas que tenemos como gobierno, como país en estas materias, pues indudablemente el fortalecimiento de la cooperación internacional que se plasma a través de una agenda regional. Yo creo que el plan que ha venido desarrollando la plataforma R4E es un instrumento valiosísimo de planeación estratégica y que, pues ya lo dijo la viceministra, los recursos no son suficientes y por eso la necesidad de convocar a la región en fortalecer los recursos de cooperación técnica y financiera es fundamental. También, digamos, las instrucciones han sido alrededor de celebrar la Declaración de Los Ángeles en los temas de estabilización y asistencia, considerando países de origen, tránsito y destino, que creemos que, digamos, este es el camino en el fortalecimiento de estos temas. Frente al tema de situaciones como el manejo del Darién y en algunos ciudades fronterizas, pues la decisión sí es fortalecer unos grandes centros de atención, de referenciación. Estamos en ese proceso, estamos visitando las fronteras, que va muy de la mano también del diálogo social que se viene construyendo en fronteras a través de los diálogos de fronteras de paz que viene liderando Migración Colombia y que permite tener esa mirada territorial y de los diferentes actores en los territorios que creemos que es fundamental en apoyo con las gobernaciones y los entes territoriales. Recordemos además que se han institucionalizado unas mesas migratorias, unos puestos de mando unificado que se convierten en los escenarios institucionales sobre los cuales se deben plantear las discusiones y se debe, digamos, avanzar en los temas de integración y de inclusión. Pero por supuesto entonces en los temas de integración, pues ahí tenemos grandes retos y también acá lo han señalado los demás colegas del panel, especialmente frente a avanzar en los temas de inserción laboral. También estábamos mirando estadísticas, cómo, digamos, los temas de tasa de desempleo en abril del 2022 se habla de un desempleo en la población migrante del 23%, que comparado, digamos, con la tasa de desempleo de los colombianos, que es del 11,5%, pues hay una brecha grande
que hay que mirar cuáles son las acciones de manera conjunta que se pueda avanzar en estos temas de inserción laboral y que evitemos o se disminuya el riesgo frente a convertirlos en factores, digamos, que genere mayor movilidad. Los temas de homologación de títulos, creemos también que es un tema muy importante que pasa por un diálogo con las autoridades de Venezuela, definitivamente, y que pasa también por un diálogo con los colegios de profesionales, y acá también tiene que haber una agenda, siguiendo además las instrucciones del presidente que ha dicho avanzar en los procesos de convalidación de títulos y certificados de competencias. Y bueno, sin dudar a dudas, el trabajo con el sector privado, estuvimos hace unas semanas en unas reuniones con el sector privado y señalaban, digamos, la disponibilidad de trabajar y avanzar en los temas de incorporación y de integración. Sin embargo, nos señalaban algunos factores que generaban dificultades en los procesos, como por ejemplo los fondos de empleos, digamos, sienten ellos que no se conectan realmente con las expectativas y con las necesidades que ellos requieren, con el Servicio Nacional de Empleo, y ahí habría que también mirar de qué manera se puede ajustar, pero digamos que el tema de la emergencia tiene que estar muy asociado efectivamente a los temas de estabilización, de integración a nivel regional y no solamente visto desde una respuesta humanitaria en las zonas. Gracias, Sergio. Bueno, parece que Colombia en este tema también, ¿no? Puede, ojalá, mostrar un ejemplo, ¿no?, al mundo, como ustedes ya han hecho con el tema de TPV, que realmente es un tema revolucionario, ¿no?, de 10 años, ¿qué tal temporal, ¿no?, de 10 años? O sea, eso es un ejemplo para el mundo y ojalá que esta política que ustedes están ahora pensando, ¿no?, en cuanto al tema de la población en tránsito, que para muchos países el énfasis es en tránsito, que la gente se vayan, que transitan y nada más, pero entonces este enfoque en la estabilización, o sea, es brindarles o darles una oportunidad no solamente de estar en tránsito, pero a lo mejor de quedarse un ratico en el país y con todos sus beneficios. Eso creo que va a ser otro ejemplo para el mundo, ojalá, ¿no? Entonces, Laura, en ese sentido, por parte de ustedes, ¿no?, DNP, ¿algo que añadir a este tema? Cambio. Ya, perdón. Sí, bueno, quisiera agregar un puntico, devolviéndome un poco respecto de la integración, y es que utilicemos las herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta que es el índice de integración de personas migrantes desde Venezuela, que está público en la página del Observatorio del DNP, y analizar realmente cuáles son las dinámicas que nos está presentando este índice. Por ejemplo, ahorita oyendo lo que decía Sergio y también hablando del tema, digamos, de la integralidad en la integración, hemos visto con un índice adicional más profundo que estamos sacando con el proyecto Conectando Caminos por los Derechos de USAID, que, por ejemplo, las ciudades que han demostrado tener mercados laborales o un acceso al mercado laboral bajo, relativamente bajo, están presentando los mayores números de personas que se quedan por más de 5 años, o una permanencia en el territorio mayor que otras ciudades que tienen acceso al mercado laboral más altos. Entonces, digamos, en cierta forma, tal vez no solamente lo que estamos buscando o lo que están buscando las personas migrantes es una estabilidad laboral, sino otras cosas. ¿Qué son estas otras cosas que están llamando la atención de las personas para quedarse en estos territorios? Y digamos, cómo podemos ver esas dinámicas de manera diferente en cada una de las situaciones o en cada uno de los territorios específicamente. Entonces, utilicemos esas herramientas. Y por otro lado, pues nada, yo creo que ya está muy completa la presentación de Sergio respecto de lo que hay que hacer. Obviamente nosotros esperamos una caracterización de las necesidades de la población que está en tránsito. No tenemos esa caracterización. Ustedes sabrán que ya es bastante difícil tener, digamos, información sobre personas migrantes de Venezuela, pues
es más difícil aún de personas que no tenemos en ningún registro, algunas veces en registros de salud, pero muy poco. Entonces necesitamos caracterizarlas, poder lograr saber cuáles son sus necesidades para poder pues desarrollar programas de prevención, de protección y de información, y pues trabajar de la mano evidentemente con otros gobiernos para combatir los grupos de tráfico de migrantes, de trata de personas. Digamos, ese es un tema, son grupos internacionales y necesitamos trabajarlo de manera internacional. Entonces este es otro de los retos que tenemos como país. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, José Luis, te toca a ti, como siempre, tus palabras de sabiduría, ¿no? Sobre las nuevas dinámicas. Ok. Permíteme primero una reflexión sobre la integración socioeconómica. Las organizaciones humanitarias no significa emergenciales, sino que siempre estamos pensando en el más allá me refiero, no, en el tránsito al desarrollo, lo que llamamos ahora nexus, ¿no? Los llevamos pensando continuamente cómo podemos, porque es un tema de responsabilidad que tenemos no solamente como trabajadores humanitarios y de desarrollo, sino como seres humanos, ¿no? Y yo creo que tenemos que, ojalá que en Colombia no hagamos con la población migrante, la venezolana me refiero, lo mismo que nos pasó con la población desplazada, que literalmente después de años y décadas de incluso de haber tenido el estatuto de desplazados, siguen todavía estando entre las capas de la población más vulnerables y más pobres. Y ese es el gran reto que tenemos y cómo aprender para sacar a la gente de la situación de vulnerabilidad y a veces de pobreza extrema. Porque cuando uno ve las víctimas del país, todavía sigue viendo que están entre las capas más vulnerables y más pobres. Entonces, ese es el reto que tenemos de cómo aprender para que no nos pase. Luego tenemos una gran ventaja en la región, en Colombia y en la región, con la población que viene de la misma región. Y es que es un mismo idioma, una misma cultura y un mismo espacio cultural, lo cual favorece la integración socioeconómica. En otras regiones del mundo no pasa eso. Hay diferencias religiosas, hay diferencias étnicas, hay diferencias de lenguaje que hace mucho más difícil. Y aquí tenemos que aprovechar esa gran ventaja. ¿Por qué la gente va a seguir migrando? Va a seguir migrando por dos razones en la región está migrando. Por protección, de Centroamérica la gente migra por protección hacia el norte. Parte de los venezolanos, probablemente también la población venezolana puede haber migrado o buscado refugio por protección, pero también por la búsqueda de mejores expectativas económicas. Entonces, los países, dentro de la Declaración de Los Ángeles, tenemos que ser capaces de dar en la región capacidades económicas para anclar a la población, para ser capaces de convencerles que no merece la pena seguir migrando porque aquí tienen un futuro de desarrollo. Si eso lo podemos ofrecer y hay un mínimo de protección, los venezolanos se van a quedar aquí, mejor, si pueden van a volver a su país cuando mejore. Evidentemente, cada uno queremos volver a nuestro país, ¿no? Pero se van a quedar aquí y no van a necesitar. Quizás otras poblaciones extracontinentales o la población de Haití, que tiene un tema de lenguaje, pues su impulso de seguir al norte seguirá. Pero nuestro reto en esta conferencia regional, ojalá que se hable cómo en esta región que habla el mismo idioma y es la misma cultura, pueden establecer como lugares de recepción para la población donde esté cómoda y esté segura y tenga un futuro para no tener que afrontar la migración. Un tema más. El Darién y norte de Santander son lugares que hoy por hoy son altamente peligrosos. Y cuando hablamos con los colegas que están a un lado y a otro de la frontera en el Darién, realmente no sabemos bien lo que está pasando dentro de los 20, 30, 40, 50 kilómetros que hay. Sabemos que la gente que puede pagar tiene el tránsito rápido y llegan a zonas más seguras. La gente que no puede pagar les ponen a caminar más días de los necesarios y la gente que incluso no tiene recursos, estamos oyendo, las organizaciones humanitarias estamos oyendo barbaridades realmente de lo que puede estar pasando. Y ese es un agujero negro, es un espacio que ahora mismo no vemos y que ojalá que Panamá y Colombia puedan poner medidas para la gente que decide cruzar la frontera, hacerlo de una manera segura y no poniendo en riesgo su vida. Gracias, José Luis. Yo creo que con porque mira, hay obviamente bastante más que hablar sobre estos temas tan importantes, pero en aras del tiempo quisiera entonces cerrar la discusión de este conversatorio y agradecer muchísimo a los panelistas, a mi co-facilitador Jean-François. Y yo creo que ahora pasamos la palabra a Jorge. Sí.
Ah, no, ahora es la... Adelante, por favor. Señores moderadores, muchas gracias. Señores y señoras participantes, muchas gracias. A continuación, invitamos al jefe de misión de la OIM, Fernando Medina, la representante de la ACNUR, Mireille Girard, y al coordinador de cooperación multilateral, Jorge Torres, para dar cierre a este evento de lanzamiento. Gracias. Gracias a todos. Ya llegamos al cierre de este evento. Muchísimas gracias por estar todos juntos hoy, esta mañana. Yo quería realmente agradecer a todos los panelistas por este diálogo enriquecedor y vamos a seguir construyendo este plan y adaptándonos con cómo evoluciona la situación en este país y en la región. No son pocos los retos, pero tenemos claramente toda la voluntad de avanzar juntos y de hacer unas diferencias. Entonces, vamos a seguir destacando la complementariedad con el Estado, con las instituciones colombianas, que van a continuar con el liderazgo y nosotros vamos a apoyar las políticas públicas del gobierno y en cooperación con los miembros del GIFIM y la cooperación, los donantes, seguir apoyando estos esfuerzos hacia la transición cada vez más del sector humanitario hacia el desarrollo. Entonces, no podíamos cerrar sin agradecer a todos los socios del GIFIM por todos los esfuerzos a nivel nacional, territorial, para hacer una diferencia y que las personas venezolanas en este país y las que están solamente en tránsito puedan cruzar o vivir aquí con dignidad. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, simplemente añadir que durante estas casi 2 horas de encuentro hemos tenido oportunidad de ver muchas iniciativas que van a realizarse en los próximos años. Hemos tenido también la oportunidad de asistir a anuncios importantes por parte del gobierno colombiano, muy comprometedores y muy comprometidos con el futuro de la respuesta y con la búsqueda y encuentro de soluciones permanentes y durables para garantizar los servicios básicos, la asistencia humanitaria y la integración de los flujos migratorios mixtos, no solamente venezolanos, con también iniciativas que podrán ponerse en marcha a partir del año que viene. Va a ser un periodo muy importante y, por lo tanto, quería reiterar el agradecimiento a todos los asistentes, reiterar el compromiso renovado por parte de la cooperación internacional y los donantes, el compromiso que ha sido mostrado hoy también por el gobierno colombiano a través de Cancillería y las diferentes agencias aquí, direcciones aquí presentes también. Y simplemente terminar por nuestra parte del GIFEN con un mensaje de esperanza, que hay mucho que se ha construido ya. En Colombia concretamente se ha dado, yo creo que un buen ejemplo de solidaridad y un muy buen ejemplo de coordinación y de complementariedad de esfuerzos para poder responder a estas necesidades que se están planteando desde hace varios años y animaros a que continuéis dando este apoyo. Y nosotros aquí estaremos desde el GIFEN y desde la coordinación del GIFEN estaremos aquí dándolo todo también para que esto siga siendo un éxito y que podamos seguir siendo un ejemplo para todos en este modelo de solidaridad e integración. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. A riesgo de sonar repetitivo, reitero el agradecimiento que han hecho extensivos Mimi, Fernando, a quienes están acá en la mañana de hoy, quienes se quedaron hasta el final. Sabemos que nos alargamos un poco en los tiempos, y también a quienes nos acompañan virtualmente a través del canal de YouTube de la Cancillería. Un agradecimiento a nuestros panelistas, que no estaban acá a título individual, sino en representación de la multiplicidad de actores que están participando en esta respuesta, del Departamento Nacional de Planeación, la sociedad civil, la Cancillería, la cooperación y obviamente el Sistema de Naciones Unidas en cabeza del GIFEN en respuesta a esta problemática.
reitero ese agradecimiento profundo del Gobierno de Colombia con el GIFEM, con los colíderes del GIFEM y ese compromiso de seguir trabajando de la mano, tanto en la respuesta al desafío inicial que era la migración venezolana que dio origen a la creación del GIFEM, de los RMRPs y de los nuevos desafíos que vamos a enfrentar de la mano con los flujos regionales a futuro. Muchas gracias, gracias a todos nuevamente. Bueno, y con este mensaje de esperanza que nos comparten, damos por finalizado el lanzamiento del capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2023-2024. Que tengan todos un feliz día.